Regresaron los Pro Días de ahorros en Lowe's para ahorrar en grande. Miembros de My Lowe's Pro Rewards ahorran $10 en cubetas selectas de 5 galones de primer HGTV Home de Sherwin-Williams y pintura para techos Valspar Ultra con envío gratis a la obra. Oferta termina el 9/26. Entrega antes de las 8 p.m. Sujeto a disponibilidad de conductores. Aplican más términos. Detalles en Lowe's.com/Same Day Delivery. Programa de lealtad sujeto a términos y condiciones. Detalles en Lowe's.com/Terms. Sujeto a cambios. El siguiente podcast es una producción de Radio Universidad de Rosario. Radio UNR. Ya lo tenemos listo, preparadísimo a Mario Gluck. ¿Cómo andas, Mario? Buen día. Bien, pero no vine muy preparado. ¿Cómo no, Mario? No estudié hoy. Profe, no estudié. No. ¿Se acuerdan cuando le tomaba lección en la del frente? Y decía, no estudié. El famoso guitarrero. A ver, No, pasa. O sea, vos, real, lo ¿sabes? tuyo es sinceridad porque estás Absoluta. diciendo no estudié. No, profe, no voy a subir, me voy a pasar al frente. Seguro que sabe, pase, por favor. Nunca me lo dijeron. Algún Nunca me te chantaron un Me te chantaron un cero. uno. Sobre todo en historia, una vez que también dije lo mismo. 2 veces me pasó eso, en literatura y en historia. Pero decía, no, usted no puede decirme que no sabe. Claro, usted no puede decir no que no sabe acá, Mario. Ni tampoco puede O sea, guitarrear. si viene acá, Mario. ¿Y ya te gustaba historia ahí en No. secundaria, no? No, me gustaba más ¿Cuándo te literatura. empezó a gustar? Me empezó a gustar ya cuando avancé un poquitito, incluso porque en realidad yo primero empecé a estudiar psicología y no sé por qué después me decidí por historia. Ujú. ¿Y estudiaste mucho de psicología? No llega a estar un año. ¿No? No. Y pero ¿qué cosa de la historia? Porque, por ejemplo, a mí me gustaba mucho la historia antigua y medieval, Grecia, Roma, todo eso me encanta. A mí no me gustaba la historia argentina. Después me empezó a gustar la historia argentina. Bueno, a todos nos pasa eso. Nos pasa eso, ¿no? Nos pasa eso en general, porque pues sobre todo a cierta generación, ¿no? Porque la historia argentina, viste, era mucho que San Martín, que Claro, Belgrano, me qué sé yo. parecía Me aburrida. había cansado mucho, que las batallas y esto y esas aquello. imágenes de los próceres no me gustaban. No, a mí tampoco, pero después la gente las revalorizó y está muy bien, digamos, Claro. pero Ah, durante la dictadura, que yo estuve prácticamente 78 al 83, estuve en la secundaria, y era como que en un momento basta. Oh, sí, Claro. sí. Basta, qué buena gente que eran todos buenos, todos santos. No, todos- pero aparte de esas peleas, me parecieron unas peleas, o sea, no sé, me gustaban más las de arco y flecha, las de los... Totalmente, no, pero aparte era mucho más divertida. Era como, qué sé yo, la mitología griega. La mitología me había fascinado cuando había visto. Porque eran unos personajes realmente tremendo. Eran dioses, pero hacían cosas mucho más que humanas, digamos. Sí. Eran maravillosos. Peleas, aparte era una cosa Pero así sí, muy uno divertida odia, todo lo que pasaba. muy alejado de la imagen que uno puede tener de un dios, ¿no? Por supuesto, del dios cristiano, del dios Claro. judío, del dios de los monoteístas. No, esto Estos no eran dioses buenos, eran acá, ¿vos te mandaste esa? Vení para acá. Tomá, te mato a vos. ¿Y cómo, ¿Cómo? Y los castigos que se mandaban, no. Y después, bueno, los amoríos que tenían. Claro, porque eran dioses también, yo les iba a aportar eso también, porque bueno, había ahí castigos, pero también eran dioses que se atendían en los deseos, ¿no? Pero por sus supuesto, sus deseos y no Y importaba. más. Y más Y todavía. más. Y más todavía, no, maravilloso, eran realmente interesantes. Pero bueno, así es la cosa y estamos en una época que a los historiadores nos están tratando mal. Sí. Muy mal. No, pero lo hablo en serio, ¿no? Porque este gobierno trata mal a todo lo que sea intelectual, ¿no? Un anti-intelectualismo que viene, que es una tradición en la derecha prácticamente, el anti-intelectualismo. ¿Sí? Sí. ¿Siempre fue? Bueno, por lo menos en el siglo XIX, final del siglo XIX, principio del XX, pero los que, armaron el anti-intelectualismo eran intelectuales en general, sobre todo en Francia. Claro. La derecha francesa eran intelectuales, como Jacques Maurras y otros más que, bueno, empezaban a decir, porque los intelectuales, y ellos eran intelectuales, pero no importa. Pero en realidad era el intelectual de izquierda o crítico o lo que fuera, ¿no? La izquierda también fue antiintelectual en algunos momentos, totalmente. La época de Stalin fue bastante antiintelectual. En el castrismo en Cuba también fue antiintelectual en una época. Pero bueno, básicamente los que fueron más consecuentes fue la derecha no liberal, la derecha o conservadora o la derecha reaccionaria y fascista directamente. Y este gobierno parece que sigue esa tradición. Se dice liberal, pero me parece que está más del otro lado, ¿no? ¿Qué sé Del yo? fascista. A ver, ya hemos hablado alguna vez de liberalismo. El liberalismo tiene muchas facetas, muchas posibilidades. Está claro que desde el punto de vista político no hay nada de liberal en este gobierno porque la intolerancia, digamos, la intolerancia es absoluta, digamos. A ver, Menem, que no venía de una tradición liberal, por ejemplo, era alguien que
no, bueno, tenía una política determinada, liberal desde el punto de vista económico, si se quiere, sí, de derecha desde el punto de vista económico. Ahora, desde el punto de vista político ideológico, no era alguien que dijera hay que matar a todo lo, no, hay que aquello, no, nada, digamos, había una libertad absoluta, eso hay que reconocerlo en esa época. Libertad de expresión había y mucha. O sea, creo que fue uno de los momentos de la apertura democrática del 83 para acá, más libres en ese aspecto. Es más, Menem era capaz de llamar a algún opositor y decir, che, a ver, vení, vamos a charlar un rato. Sí, quizás tenía un poco más de... Pero era político. Un poco más de eso, de cancha y de carisma para poder resolver esas cuestiones de otra manera. Este gobierno evidentemente no lo tiene, y bueno, nos referíamos, vos supongo que te referís a lo de, y empezaste hablando de lo mal que se los trata a los historiadores por, bueno, esta situación que hubo con Camila Perochena, con Camila Perochena, y bueno, previamente, entre otros casos, ¿no? Pero se dio todo, o sea, hubo una seguidilla que tuvo que ver con sacar a profesionales de la historia de algunos lugares, como el Museo Histórico, el caso de Gabriel Di Meglio fue el más resonante, digamos, y poner gente que era ideológicamente afín al gobierno, pero así absolutamente, o sea, y diciendo, no, porque todo lo demás eran kirchneristas, que yo, que toque el otro. Gabriel Di Meglio aparte entró ahí al Museo Histórico Nacional y quedó en la época de Macri, o sea que no había mucho que decir ahí. Pero bueno, más allá de que él no era macrista, no, lo que fuera. Y el que discutió con Camila Perochena es alguien de esos puestos, digamos, para que baje una línea. Que aparte le contestó algo que no estaba en lo que estaba diciendo Camila Perochena. Fue una cosa muy absurda, digamos, toda la situación que se dio, y muy violenta en un punto, muy... Sobre todo porque después el presidente también retoma eso. A ver, si el presidente no hubiese retomado, bueno, queda como un funcionario más, que en fin, pero el presidente lo retoma. Y retoma esta cuestión absolutamente absurda que no puede el gobierno sostener desde el punto de vista de cierta mínima rigurosidad, que esto de que Argentina fue potencia mundial. Camila Perochena le contesta muy bien, la Capital salió, le da una serie de elementos, entre ellos el tema del PBI. El PBI, el producto, es un índice y no te da todo. Y algo que ella dice muy bien, riqueza, o ser un país rico no necesariamente es un país de una potencia. Claro. Yo le agregaría algo más, que no lo dice Camila, pero bueno, lo va por sentado y lo plantea en algún punto. Si uno quiere ver las potencias que había alrededor de 1890, tiene que remitirse a la Conferencia de Berlín. La Conferencia de Berlín hubo dos momentos, 1884 y 1885. En Berlín, Otto von Bismarck, primer ministro del Imperio Alemán, reúne a lo que él considera y lo que ellos consideran las grandes potencias. ¿Cuál americana había? Estados Unidos, nada más. Uh-huh. ¿Qué era una potencia en ese momento? Había 3 o 4 condiciones. Una, podía ser un país industrial. Bueno, si no lo era, porque estaba España ahí, que industrial no tenía nada, Portugal tampoco, tener colonias. Bien, segundo requisito. Tercer requisito, necesitar de materias primas de otros lugares del mundo. Bueno, casi todos la necesitaban, casi todos los países europeos. Pero Argentina no en sí mismo, porque entre otras cosas no tenía industrial. Claro. ¿Por qué la industria? ¿Y por qué se discutió en esa conferencia de Berlín? Era el reparto de África. Quisieron repartirse también China, pero China puso un límite. Ya que estamos. No, es que China no era una potencia, ni mucho menos, pero tenía cierta formación social y estatal más o menos consolidada. El imperio chino y dijeron, no, hasta acá lleguen, muchachos. Pero Japón era el que quería ingresar por el lado de China. De todos modos, en África... Claro, porque China venía de la guerra de opio que la había dejado devastada. bastante mal, pero China nunca pudo ser colonizada totalmente. Uh-huh. Eso es una característica de China, pero que tiene que ver con un universo. Yo a veces digo, a ver, hay distintas civilizaciones en el mundo, ¿no? Pero China creo que es otro planeta, ni siquiera es otra civilización, es otro mundo. Uh-huh. O sea, hay que pensarlo eso. Es una dimensión de las cosas muy distinta a la occidental y a la medio oriental y a otras más. Pero bueno, el reparto de África. África era un continente que no tenía estados, naciones. Entonces, ¿qué hicieron? Se lo repartieron casi arbitrariamente. Uh-huh. Bueno, pero Argentina no la llamaron para eso. Nadie se le iba a ocurrir que Argentina iba a estar en el reparto de África. Uh-huh. De casualidad estaba Estados Unidos. Pero Estados Unidos, ¿por qué estaba? Por una semicolonia que tenía Estados Unidos, que era Liberia. Después el resto se lo repartieron entre los países Liberia, europeos. Que era de donde llevaban los esclavos también. Claro, ¿no? Liberia fue un territorio, eso tiene una historia muy compleja, Liberia. Un territorio que fue para los esclavos libertos antes de la abolición de la esclavitud en Estados Unidos, se fueran a vivir allá. O sea, a ver, se liberan por algún motivo, porque pagan por lo que fuera, pero no queremos
tanto negro por acá. Claro. Vamos allá. Y eran blancos y gente de la élite norteamericana que compraron tierras allá, en Liberia, o se las apropiaron de algún modo. Lo que generó después todo un problema a posteriori que hasta hoy día lo viven en Liberia, que no es lo mismo ser descendiente de americano que ser nativo de Liberia. Pero es todo un tema bastante complejo que se dio en África, como todo lo que generó la colonización. O sea, que la colonización generó que, por ejemplo, uno de los personajes más nefastos que hubo de la colonización europea fue el rey Leopoldo de Bélgica, que se apropió él personalmente como rey, y se lo dieron a él, del Congo. Sí, yo de chico me acuerdo que entre los países se decía el Congo belga. Claro, pero no era el Congo belga. El Congo belga fue después. Primero era el Congo de Leopoldo. Era de Leopoldo, claro. Sacaba marfil. A nombre, digamos, no tenía su nombre, claro. Sacaba el marfil, nunca estuvo ahí, pero sacaba el marfil. Esclavizó gente, un genocidio tremendo se mandaron ahí. Fue tremendo lo que pasó ahí en el Congo. Después el propio parlamento belga lo sacó a Leopoldo del Congo, digamos, y se lo apropió el Estado. Ahí hubo una política un poco más moderada en algunos aspectos, pero lo que hizo Europa en África, a ver, no es para nada sorprendente que después hubiera dos guerras mundiales tremendas, sobre todo la segunda, donde hubiera varios genocidios. Y no era sorprendente. Esto lo dice Enzo Traverso, dice, bueno, si uno mira lo que se hizo en África de finales del siglo XIX. Claro. De hecho, en la Primera Guerra Mundial está el pedido de Alemania que la habían pasado para el cuarto en ese reparto, digamos, como que había llegado tarde. Y entonces como que pedía una reparación. Pese a haber sido la que organizó todo. Pero los que más se quedaron con tajadas más importantes fueron otros países, no Alemania. Alemania se quedó con algo también, sí. Francia fue uno de los que más se quedó. Inglaterra se quedó como siempre, siempre, ¿no? Sí. España obviamente le quedó el Sahara, prácticamente nada, digamos. Con todo respeto de la gente que vivía ahí, pero a España... Claro, le dejaron una... Toma, agarrá el Sahara. Una de las Guineas también, pero bueno, después se fue descolonizada. Portugal quedó con algo también, pero muy poco. Pero bueno, a ver, España tiene todavía una posesión ahí en el sur. El sur de España es africano. Sí, pero aparte del Sahara español ahí todavía hay algo pero muy poquito. De todos modos, ahí tenés. España no era un país industrial, Portugal tampoco. Era un país, si se quiere, más pobre que la Argentina en esa misma época. Ahora, ¿por qué era potencia? Y porque tenía colonias. No hay otra explicación. Argentina no tenía colonias, ni aspiraba a tenerlas, y mejor que no las tuvo en un punto. Claro. O sea que cuando uno dice potencia, tiene que pensar en esas posibilidades. Si no existe la potencia. Y que te reconozcan otros, que otros te digan, el concierto mundial. Él tenía un buen PBI por el tema de los cereales, ¿no? En esa época. Pero aparte tampoco drenaba hacia la sociedad, digamos, si había una miseria. No, tampoco una miseria. Ya estaban los conventillos, ya estaba. Empezó a haber, en realidad sí, cuando empezó a haber más población, empezó a generarse todo este tema de los conventillos, obviamente en las ciudades. De todos modos, había un cierto derrame de eso. Y el PBI se calcula así brutalmente. Básicamente, cuánto ingresa al país, cuánta población hay. Punto. No vemos la distribución que hay. No sé si vos te la quedaste toda o la repartiste. Sí. Pero también había pocos habitantes, que esto lo dice Camila también. Había pocos habitantes. O sea, el PBI nuestro era inferior al de Alemania. Pero Alemania tenía 60 millones de habitantes y nosotros teníamos nada, no sé, ahora no recuerdo la cifra, pero era una cifra bastante exigua. Entonces, ahí hay que ver esas diferencias. Pero bueno, en realidad discutirle a Milei o a sus adláteres, por decir un término muy antiguo, para mí es una tarea un tanto vana. Porque en realidad no. A ver, no sé si ellos quieren convencer a alguien más que a los propios. Claro. Y hay otra gente que incluso adhiere a ellos, pero no le importa esto. Y a ellos no lo va a convencer. Digamos nunca. Que no, lo que por lo menos de la manera en que lo plantean, incluso a las discusiones que llevan adelante, si uno puede llamarlo discusiones, no son en términos de fundamentos de ideas. No van en esos términos, por lo menos Milei y muchos de sus funcionarios. Es más como de marcar una diferencia y castigar al otro por eso. Exactamente, es eso. De la peor manera también, porque lo hacen con mucha liviandad y con mucha con un vocabulario incluso muy chabacano. Hay que ver cuál es realmente el objetivo, porque vamos a suponer que si dejaban pasar esas declaraciones, se perdían, nadie se enteraba, digamos. Obvio. Pero no, las retoman para devolverle una piña, digamos. Entonces ahí ya toma más estado público todavía. Porque podrían haberla dejado pasar. ¿A quién le interesa si uno dice una cosa y uno otro dice otra? Digamos que no tiene mucha importancia. El amperímetro en absoluto, si éramos potencia.
en 1910. Ahora hace que mucha gente quiera... ¿Éramos o no éramos potencia? Sí, no, bueno, pero bueno, son tomados, son cosas... Sí, o sea, siempre hay una utilización del pasado y ellos mismos lo demuestran, ¿no? Porque ellos denostan y ahora cada vez hay menos dinero para todo lo que sea las ciencias sociales, en el CONICET, incluso están hablando de expulsar directamente las ciencias sociales del CONICET, pues no sirven para nada, pero sin embargo se ve que para algo sirven. O sea, por lo menos para fundamentar eso alguna pelotudez como esta, ¿no? De decir, claro. Pero fíjate que hacen hincapié a 1910 cuando todavía no estaba la ley se empeña, digamos. Ni siquiera, ¿no? Obvio, no, eso es alevoso. Entonces es como que el Estado, cuando mejor estuvo Argentina, es cuando no existían los derechos, ¿no? Sí, los derechos políticos, por lo menos. Te comparto un par de mensajes. Sí, bueno. Este dice, España colonizó Sahara Occidental y Guinea Ecuatorial. Exacto. Del Sahara se retiró sin una transición. Aún hoy hay ciudadanos saharauis con DNI español en una situación re desprolija, pero Marruecos quiere ese territorio y hay una guerrilla también que defiende la independencia, dice esta oyente. Y después alguien más que dice, esta gente que nos gobierna jamás leyó un libro de historia y se la deben haber llevado previa siempre en la secundaria, nos dice ahí. Acá hay otro oyente que nos manda una frase de Noam Chomsky que dice, hay una buena razón por la que nadie estudia historia, simplemente te enseña demasiado. Depende, qué sé yo. Sí, y bueno, pero sí. Sí, digamos que yo sí. Creo que sí. Lo que pasa es que están las distintas versiones de la historia. Por ejemplo, acá en Argentina tenemos la oficial y el revisionismo, ¿no? Entonces... A ver, no hay una oficial. Que para uno son buenos, eso, bueno, fue una vieja discusión, pero yo, a ver, cuando el que reinventó o reactualizó lo que es historia oficial y no historia oficial o lo que fuera, fue lamentablemente Pacho Donel. Pero digo, porque en realidad historia oficial, uno que dice, la que se enseña en la escuela, fantástico, pero no se enseña más la de Mitre. Hace 40 años que no se enseña la de Mitre. Hace más o menos, bueno, no 40, 35 años que se va por otra vertiente que tiene que ver con la vertiente más académica y más vinculada a la historia social, a la historia política un poco más profunda. Pero ya fue, digamos, la discusión en el ámbito académico entre revisionismo y no revisionismo, porque no hay manera de llamarlo otro tampoco, porque tampoco es estrictamente liberalismo. Eso, pero bueno, pero fuera de eso, es cierto que puede haber distintas hipótesis, distintas versiones, distintas formas de entender el pasado. Eso y acá dice, profe Glu, buen día, hace poco salió una información de que hay un país africano o parte de él que quiere ser provincia de ultramar Argentina. Sí, salió hace poco. Anobom, ¿no? Sí. Que dice que perteneció al Río de la Plata. Al Río de la Plata, qué loco. Sí, bueno. Había un océano en el medio. Es probable, sí, pero bueno, a ver, en América Latina hay un solo país que tiene una posesión extraterritorial, que es Chile, que tiene la Isla de Pascua. La Isla de Pascua. La Isla de Pascua en su momento no era como no tener nada, era un pedazo de piedra, o sea, con todo respeto, ¿no? Pero bueno, hoy día por lo menos puede haber turismo, en una época ni eso. Entonces, esto es más algo parecido, ¿no? ¿Qué sé yo? Puede ser, y no estaría mal de última, no sería una posesión colonial. Y ahí hubiéramos ingresado con Bismarck, con Otto von Bismarck. Claro, nos hubiese llamado von Bismarck. Dice, muchacho, usted venga para acá. Sí. No, pero aparte, esto de reconstruir el Río de la Plata, yo vengo de viaje de Paraguay, ¿no? Paraguay es un lugar donde, voy cerrando, me dicen acá, porque en realidad iba a hablar de Paraguay y no voy a hablar de Paraguay ahora, entonces finalmente. En la próxima. No, Paraguay es un país que tiene muy presente, como muchos, su historia, pero aparte es el país latinoamericano, y esto es interesante. Quiero recomendar también la muestra que se está haciendo sobre la Segunda Guerra del Paraguay, la década del 30, que se está haciendo en el MAR, que ustedes la deben haber difundido. Es excelente porque es una muestra que hizo un médico fotógrafo que sacó foto en el medio del campo de batalla. Es realmente espectacular, porque aparte los comentarios que hacía, bueno, en fin, vayan a verla porque no van a entender un montón de cosas. Pero es un país, el país latinoamericano, que más guerras sufrió. Sufrió la primera guerra de independencia, que encima hizo una guerra de independencia contra España y contra el Río de la Plata. Detalle. Segunda guerra, la guerra de la Triple Alianza, o la guerra del Paraguay, o la Gran Guerra, o la Guerra Grande, tiene varios nombres. Diezmada, la mitad de la población muerta. Sí, tremenda. Y sufrió una segunda guerra en el siglo XX, quizás la única guerra entre países que hubo en el siglo XX en América Latina. Con Bolivia. También, tremenda guerra. Y la tiene muy presente. Yo estaba mirando programas de televisión, pero tiene muy presente esas guerras, y con ciertos resentimientos, sobre todo con Brasil,
y con Argentina. Bien. Al final había estudiado, Mario. Sí, había un montón. Pero hablé de lo que sabía más del tema. Para mí era la bolilla anterior esa que... tema, como que tenía que estudiar de acá hasta acá y estudió de acá hasta acá y un poquito más también. ¿Viste? Bueno, qué loco. Y bueno, gracias, Mario. No, gracias a ustedes. La próxima esperamos. vamos a hablar de la guerra del Paraguay. Dale, la próxima hablamos de eso. Bueno, Mario Gluck pasaba aquí en La Marca de la Almohada. Escuchaste una producción de Radio Universidad de Rosario.